Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una historia que, honestamente, me dejó sin palabras y estoy seguro de que a ustedes también les va a volar la cabeza. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha causado revuelo, un momento que sin duda va a quedar para la historia de las redes sociales y, quién sabe, tal vez hasta para los libros de récords de las declaraciones de amor más inesperadas. Hablamos de la sorprendente declaración de amor de Anne de Boquiabierta, un evento que lo dejó a él, y a todos nosotros completamente petrificados. Prepárense para una montaña rusa de emociones, para la sorpresa, la ternura y quizás un poquito de envidia sana. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras increíbles historias y análisis. Vamos a empezar. Imaginen la escena. Un evento público, quizás una alfombra roja, una gala, una entrevista. El ambiente cargado de expectativa, los flashes disparando, las cámaras enfocando. Y de repente, en medio de todo ese bullicio y profesionalismo, aparece Anne, no con una pregunta, ni con una anécdota, sino con una declaración de amor que rompió todos los esquemas. Sí, porque no fue una indirecta, no fue un guiño cómplice, fue un te amo en toda regla, pronunciado con una valentía y una sinceridad que te erizan la piel. Y la reacción de él, ahí es donde reside la magia. Dicen que quedó sin palabras, y podemos imaginarlo perfectamente. La sorpresa en su rostro, el tartamudeo, la incredulidad. Fue un momento crudo, real, y precisamente por eso tan poderoso. Pero, ¿quién es Anne de Boquiabierta y a quién dirigió semejante declaración? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Anne, para quienes no la conozcan, es una figura que ha ganado mucha popularidad en el mundo digital. Conocida por su carisma, su autenticidad y a menudo por su espontaneidad, ha conquistado a miles de seguidores. Su habilidad para conectar con su audiencia a través de contenidos frescos y sin filtros la ha catapultado a la cima de las personalidades influyentes. Se ha ganado la admiración de muchos por su forma de romper barreras y mostrarse tal cual es, lo que la hace especialmente relatable. ¿Y el destinatario de su amor, quién es? Pues se rumorea, se especula y ahora, con esta declaración, parece que se confirma que se trata de alguien muy cercano, alguien que comparte su vida o, al menos, un espacio muy importante en su corazón. Podría ser una pareja de años, un nuevo amor que ha florecido de forma inesperada, o incluso alguien que siempre ha estado ahí y a quien ahora decide dar el paso. La belleza de este momento es la vulnerabilidad que implica abrir el corazón de esta manera, y más aún frente a un público. Analicemos la estrategia, si es que podemos llamarla así. Declarar amor de forma tan pública puede ser visto de muchas maneras. Por un lado, es una demostración de un coraje inmenso. No todos se atreverían a exponer sus sentimientos más profundos de esa forma, temiendo el rechazo, la burla o simplemente la incomodidad. Pero Anne lo hizo. Y al hacerlo, no solo le dio un regalo emocional a la persona amada, sino que también nos regaló a nosotros, los espectadores, un ejemplo de audacia. Es un recordatorio de que el amor merece ser expresado, merece ser gritado a los cuatro vientos si es necesario. Es un acto de valentía que resuena en una sociedad a menudo reticente a la vulnerabilidad. Por otro lado, hay quienes podrían considerarlo un acto un tanto improvisado, quizás llevado por la emoción del momento, o incluso una forma de generar contenido viral. Sin embargo, la genuinidad que se percibió en su voz, en su mirada, sugiere algo mucho más profundo. La autenticidad de Anne es una de sus señas de identidad, y este acto parece ser la culminación de esa transparencia. La reacción de él, insisto, es clave. Imaginen estar ahí, en ese preciso instante. Las luces, las cámaras, la multitud, y de pronto, esa frase que cambia todo. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien cuando recibe una declaración de amor de esa magnitud, de forma tan inesperada? Probablemente un torbellino de emociones, sorpresa, gratitud, quizás un poco de vergüenza, pero sobre todo, la confirmación de que sus sentimientos son correspondidos o al menos que la otra persona siente algo muy fuerte por él. Los gestos no verbales son fundamentales en estos casos. Una sonrisa nerviosa, un ligero rubor, una mano que busca instintivamente la de ella, o simplemente la incapacidad de articular palabra. Es un lenguaje universal que todos entendemos. La incomodidad inicial ante lo inesperado, seguida de la posible inundación de alegría y afecto, es un espectáculo en sí mismo.
Es un momento que trasciende las palabras, un instante capturado para la eternidad. Este tipo de eventos, aunque parezcan sacados de una telenovela, cada vez son más comunes en la era de las redes sociales. La línea entre lo público y lo privado se difumina, y las emociones, los momentos íntimos, a veces se convierten en el espectáculo principal. Y no lo digo con un tono de crítica, sino de observación. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros como sociedad? ¿Estamos más abiertos a compartir nuestras emociones? ¿O hemos normalizado la exposición de aspectos de nuestra vida que antes se consideraban sagrados? En el caso de Ande parece que ha elegido conscientemente compartir un momento de pura emoción, y la respuesta del público ha sido abrumadoramente positiva, demostrando que valoramos la autenticidad y la valentía. Las redes sociales han creado un nuevo escenario para la expresión de los sentimientos, democratizando la forma en que compartimos nuestras experiencias más personales. Ahora hablemos de las implicaciones. ¿Qué significa esta declaración para la relación? ¿Fortalecerá los lazos existentes? ¿Dará inicio a un nuevo capítulo? ¿Será el impulso que necesitaban para dar un paso adelante? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que este evento ha marcado un antes y un después. Para él debe ser una experiencia inolvidable, una confirmación de que es amado de una manera tan pública y apasionada. Le proporciona una validación externa de los sentimientos que probablemente ya existían, pero que ahora se han manifestado de una forma dramática y memorable. Y para Ande haber tenido el valor de expresar sus sentimientos de esta forma, independientemente del resultado final, es una victoria en sí misma. Es un acto de empoderamiento personal, de tomar las riendas de sus emociones y darles voz. Es la manifestación de un espíritu libre que no teme ser vulnerable. Podríamos analizar la figura de Ande desde diferentes perspectivas. Como influencer, como figura pública, pero sobre todo, como ser humano con emociones complejas y la capacidad de expresarlas. A veces en el mundo de las apariencias y las redes sociales, tendemos a olvidar que detrás de cada perfil hay una persona real con sus propias luchas, alegrías y por supuesto sus amores. Y esta declaración nos lo recuerda de una manera muy contundente. No se trata de filtros ni de guiones ensayados, se trata de un corazón latiendo fuerte y una voz que se atreve a decir lo que siente. Ande con este gesto ha trascendido la superficialidad de lo digital para tocar una fibra emocional profunda en su audiencia. Nos ha recordado la humanidad que compartimos, la universalidad del amor y la importancia de la valentía para expresarlo. El impacto de este momento en la esfera digital es innegable. Las redes sociales han explotado con comentarios, teorías y especulaciones. Los fans de Ande se han volcado en apoyo, admirando su audacia y celebrando la posibilidad de un nuevo capítulo romántico en su vida. Otros, sin embargo, pueden cuestionar la conveniencia de una declaración tan pública, debatiendo si se trata de un acto de amor genuino o de una estrategia para generar atención. Lo cierto es que, sea cual sea la intención subyacente, el resultado ha sido un evento que ha capturado la imaginación de miles. Este tipo de sucesos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital, donde la intimidad puede ser compartida en un escenario global. La especulación sobre la identidad del afortunado es, por supuesto, un elemento clave de esta historia. ¿Quién es el hombre que ha capturado el corazón de la carismática Ande? Las teorías van desde celebridades conocidas hasta amigos íntimos que han sido parte de su círculo durante años. La misteriosa identidad del destinatario solo añade una capa más de intriga a este ya fascinante evento. Podría ser alguien que ha compartido con ella innumerables momentos, cuya presencia ha sido un pilar en su vida, y que ahora ve sus sentimientos reconocidos públicamente. O quizás un amor inesperado que ha surgido de la nada, trayendo consigo una chispa de emoción y novedad. Sea quien sea, su vida ha dado un giro inesperado y, sin duda, memorable. La valentía de Ande también nos lleva a considerar el papel de la mujer en la expresión del amor en la sociedad actual. Históricamente, las demostraciones de afecto público han sido a menudo asociadas con iniciativas masculinas. Sin embargo, figuras como Ande están redefiniendo estas normas, demostrando que el amor no tiene género y que las mujeres también tienen el derecho y la capacidad de tomar la iniciativa y expresar sus sentimientos de manera audaz. Este acto es un recordatorio de que la iniciativa y la audacia son cualidades admirables, independientemente de quién las posea. Ahora, mientras seguimos reflexionando sobre este momento tan especial, quiero invitarlos a todos ustedes a que compartan sus pensamientos. ¿Qué opinan de las declaraciones de amor públicas?
¿Creen que es algo romántico o quizás un poco exagerado? ¿Cómo creen que se sintió la persona que recibió esa declaración? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus perspectivas. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda la comunidad de nuestro canal. ¿Se atreverían ustedes a hacer una declaración similar? ¿Qué tipo de reacción les gustaría recibir? El debate está abierto y sus aportaciones enriquecerán nuestra comprensión de este fenómeno. Para recapitular, hoy hemos hablado de la impactante declaración de amor de Anne de Boquiabierta, un momento que dejó a su destinatario sin palabras y a todos nosotros fascinados. Hemos analizado la valentía de Anne, la reacción de él, y las implicaciones de este tipo de gestos en la era digital. Ha sido una historia de amor, de audacia y de autenticidad, recordándonos la importancia de expresar nuestros sentimientos. Hemos visto cómo la espontaneidad y la vulnerabilidad pueden generar momentos inolvidables que resuenan en una audiencia global. Anne nos ha regalado una lección de coraje y de la belleza de un corazón abierto. Y antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado lo que han visto hoy, si esta historia les ha conmovido o les ha hecho pensar, por favor, denle un gran me gusta, su pulgar arriba significa mucho para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos puedan ser testigos de esta increíble historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.